Buenas tardes, da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a verificar el quórum legal y a dar cuenta con los asuntos listados para esta sesión pública, si es tan amable. Constar, magistrado presidente, que el pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 3 procedimientos especiales sancionadores y 2 juicios de inconformidad, con las claves de identificación y nombres de las partes que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo de los primeros 4 puntos del orden del día relativos a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, números 18 y 24, al juicio de inconformidad número 29 y al procedimiento especial sancionador número 30, todos del año 2018, los cuales fueron turnados a la ponencia a mi cargo y se someten a consideración de los magistrados que integramos este pleno, solicitándole al secretario licenciado Michael Alberto Banda Espinosa proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. JDC-018/2018. En el juicio ciudadano de cuenta, la parte actora impugna tanto la resolución del pasado 3 de marzo, dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, dentro de los recursos de inconformidad acumulados promovido por el propio actor, como la notificación de dicha determinación. En el proyecto se propone resolver que el acto en controversia fue debidamente notificado al aquí accionante, en el domicilio convencional que mismo señaló para tal efecto, ello una vez que el actuario se cercioró de estar en el domicilio correcto, en el que procedió a fijar en la puerta principal la cédula respectiva y la copia de la resolución, lo que es correcto al encontrarse cerrado el domicilio, previa razón asentada por el actuario en la propia cédula de notificación, incluso procediendo a tomar fotografías del domicilio y del lugar donde se fijó la citada cédula de notificación, así como el relativo acuerdo de resolución. En cuanto a los demás argumentos que como agravios intenta hacer valer el actor, de un análisis integral del escrito de demanda se concluye que el accionante no colma la obligación procesal a su cargo, toda vez que se limita a establecer afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas, de las cuales no se puede desprender que exista una deficiencia argumentativa que deba ser satisfecha por este colegiado en estricto acatamiento a la suplencia de la queja, ya que el demandante no establece ni siquiera indiciariamente los hechos en que pretende sustentar su medio de impugnación, por lo que, ante la ausencia de hechos de causa de pedir y la ineficacia de sus disensos, lo conducente es confirmar el acuerdo impugnado en el presente juicio. Por lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, se confirma el acto impugnado. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad partidaria señalada como demandada. JDC-024/2018. En el juicio ciudadano que se somete a su consideración, los promoventes impugnan una resolución dictada en un recurso de queja por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en virtud de la cual se declaró la invalidez de las asambleas distritales para la selección de candidatos a diputados locales por representación proporcional y la consecuente insaculación, expresando 3 agravios. El primero de ellos referente a la falta de fundamentación y motivación, así como a la contravención al derecho de audiencia, porque a la instauración de la queja no se les emplazó, cuando les revestía el carácter de terceros interesados. Al respecto, se considera que los promoventes sí tuvieron la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera como terceros interesados en el recurso de queja, según se advierte de las constancias que obran en el expediente, ya que se difundió el acuerdo de admisión de ese medio intrapartidista para los efectos que ahora reclaman los actores, por lo que resulta infundado dicho agravio. El segundo de los disensos consiste en que el acta de incidentes fue presentada por la Comisión Nacional de Elecciones de forma extemporánea, al haber transcurrido 8 días desde que se hizo de su conocimiento sobre ciertas irregularidades ocurridas, o incluso desde el día de la celebración de las asambleas, debido a que ese órgano partidista fue el encargado del desarrollo de estas y de designar a sus presidentes. En cuanto a ello, resulta infundado el agravio, toda vez que no habrá medios de convicción que soporten los extremos de los promoventes, aunado que lo objetivamente acreditable es que la Comisión de Elecciones contó con la totalidad de las actas de las asambleas distritales hasta el día 17 de marzo, siendo esta fecha en la cual estuvo en posibilidad de emitir el acta de incidentes, que posteriormente fue admitida como recurso de queja por la Comisión de Honestidad. El tercero de los disensos que se refiere a que una de las inconsistencias asentadas en el acta de incidentes y hecha valer en la resolución del recurso de queja es incorrecta, porque la convocatoria permitía arribar a que en las asambleas solo se eligiera una mujer y a un hombre, mas no siempre a 5 por cada género. En ese sentido, el agravio se considera ineficaz para revertir el sustento integral de la resolución impugnada,
puesto que aun cuando les asiste razón a los actores en este punto, tal razonamiento es insuficiente para revocar la determinación al omitir combatir todas las razones expuestas en ella, sobre todo la relativa a la falta de quórum para dotar de validez la celebración de las asambleas distritales locales. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, se confirma la determinación impugnada. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada. JI-029/2018. En la demanda que da origen a la sustanciación de este juicio, el PAN solicita que se revoque el oficio impugnado, fundando su causa de pedir en que, bajo su óptica, la Comisión Estatal tiene la obligación de realizar un monitoreo completo a todos los actores políticos, considerando el inconforme que la autoridad demandada no hace una interpretación amplia ni adecuada de la fracción 24ª del artículo 97 de la Ley Electoral Local, ya que, en su opinión, es pertinente y necesario revisar y contar con el monitoreo de aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. En el proyecto que se somete a la consideración de este honorable Pleno, la ponencia propone confirmar el acuerdo en controversia al estimar que la obligación de monitoreo de la Comisión Estatal está circunscrita en términos de ley a la cobertura respecto de partidos políticos y de candidatos, sin posibilidad actual de ampliar esa función, en razón de lo cual no se encontraba obligada a contar con algún tipo de archivo o información relativa al aspirante candidato independiente, en los términos que pretende el PAN, y mucho menos a instaurar una vigilancia especial sobre dicho aspirante ni de algún otro en específico. Lo anterior, al considerar que todas las autoridades solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos que la misma se lo establezca, nunca más allá. Es decir, la Comisión Estatal no puede de forma unilateral ampliar sus propias competencias o atribuciones, lo contrario implicaría una violación flagrante al principio de legalidad, por lo que resulta infundado el agravio esgrimido por el ente político actor. En razón de lo expuesto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se confirma el oficio impugnado; segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio la autoridad señalada como demandada. PES-030/2018. En este procedimiento, la denuncia fue presentada por el ciudadano Kevin Alberto Rivera Huerta en contra del ciudadano Helio Simerio Salazar López, aspirante a candidato independiente para el cargo de presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña derivada de la difusión de un video mediante la red social Facebook, en el cual, aduce el denunciante, se persigue como finalidad un posicionamiento ante el electorado. Ahora bien, del análisis concatenado de los medios de convicción que obran en el expediente, se demuestra la existencia del video objeto de la denuncia. Sin embargo, los mensajes difundidos a través de la red social se encuentran protegidos por el derecho fundamental de libertad de expresión, sin que de ello sea posible acreditar el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. En efecto, del contenido integral del video no se advierte la inclusión de alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote la intención de llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Además, contrario a lo aducido por el actor, las críticas severas y vehementes referentes a candidatas y candidatos independientes, incluso a los aspirantes a un cargo de elección popular, se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés general. Derivado de lo anterior, no se actualizan los actos anticipados de campaña denunciados, con motivo de la difusión de un video a través de una red social. Por lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Helio Simerio Salazar López en los términos precisados en el apartado 6.3 de la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio de la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señores magistrados. Está a su consideración. ¿Sin observación? Ninguna observación. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, recabe la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 18 y 24, al juicio de inconformidad número 29 y al procedimiento especial sancionador número 30, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. A favor de los tres primeros, formulando voto adhesivo en el primero y en el tercero, y en contra del último, formulando también voto. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Por unanimidad, los proyectos relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 18 y 24, así como el juicio de inconformidad número 29,
todos del año 2018, formulando el magistrado Carlos César Lealisla García voto particular adhesivo en el primero y tercero de los mencionados. Y por mayoría, el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 30 del año 2018, formulando el magistrado Carlos César Lealisla García voto particular en contra, conforme a lo establecido en el artículo 316, fracción segunda de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, los cuales se engrosarán a las sentencias definitivas. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo del quinto y sexto punto del orden del día relativos al juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 21 y al procedimiento especial sancionador número 18, ambos del año 2018, los cuales somete a la consideración de este pleno el magistrado Carlos César Lealisla García, por lo que solicito al secretario proyectista, maestro Fernando Galindo Escobedo, proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos. Con mucho gusto. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. Respecto al juicio ciudadano 21 del presente año, se tiene que Castillo Flores combatió la resolución de los recursos de inconformidad 117 emitido por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI. Ahora bien, del análisis de los agravios como del acto reclamado se desprende: 1. Conforme a los requisitos de las sentencias partidistas, no constituye una violación la omisión de acreditar en la sentencia la personalidad de los funcionarios que la firman. 2. No se vulneró el debido proceso en razón de que el medio partidista procedió en términos de lo previsto en los artículos 48 y 49 del Código aplicable. 3. Conforme con la jurisprudencia 1/2000 que se invoca en el proyecto, no se violentaron los derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica alegados por la parte actora. Y 4. El desistimiento que menciona no fue sustento de la resolución de Marras, sino diversa resolución partidista, en la cual se atendieron las mismas pretensiones contenidas en el pliego que originó el objeto del presente asunto. En este contexto, en el proyecto se advierte que el actor presentó una multiplicidad de acciones ante distintas instancias en las que hizo valer, sustancialmente, idénticas pretensiones. Luego entonces, como resultado de la diversidad de demandas interpuestas ante autoridades distintas, resulta comprensible que las mismas no hubieran sido acumulados desde su inicio. Por lo tanto, al agotarse la pretensión de revisión de los mismos aspectos en los primeros expedientes, lo conducente era que se dictara el sobreseimiento en el último de ellos, como sucedió en la especie. Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la parte actora, se propone confirmar el acto reclamado. En consecuencia, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se confirma en lo combatido el acto reclamado. Segundo, notifíquese personalmente a la actora y por oficio a la autoridad demandada. En lo tocante al procedimiento especial sancionador 18 de este año, derivado de la denuncia incoada en contra de Gobea Jiménez por la presunta comisión de diversas infracciones ubicadas dentro del artículo 370 de la Ley Electoral, se propone declarar inexistente la contravención a las reglas de propaganda electoral y declarar sin materia la vía respecto a la supuesta promoción personalizada y realización de actos anticipados de campaña. En este sentido, aun y cuando se acreditó en el sumario la existencia fuera de plazo legal de una publicación en Facebook relativa a la etapa de precampañas, tal circunstancia no actualiza por sí sola la contravención a la regla contenida en el artículo 135 de la Ley Electoral. Al respecto, se analiza en el proyecto que la publicación de mérito se circunscribió a determinada época y para un evento particular, por lo que no resulta válido considerar la vigencia de sus efectos a la fecha en la cual se advierta por alguna persona. En esta tesitura se concluye que la publicación no afecta el principio de equidad en la contienda. Ahora bien, por lo que hace a la supuesta promoción personalizada y a los actos anticipados de campaña, se aprecia de manera objetiva que no se señalaron ni se advierte inclusión alguna de los elementos que configuran las contravenciones calificadas por el impetrante. Esto es, no se trata de propaganda gubernamental ni se contienen las características señaladas por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2018. Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, es inexistente la contravención a las reglas de propaganda electoral. Segundo, se declara sin materia la vía respecto a la promoción personalizada en propaganda gubernamental y a los actos anticipados de campaña. Tercero, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos. Muchas gracias, señores magistrados. ¿Sin observación? Ninguna. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, recabe la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 21 y al procedimiento especial sancionador número 18, ambos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor de los proyectos, formulando un voto adhesivo en el juicio ciudadano 21 de este año. Licenciado Carlos César Lealisla García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos.
Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad. Los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 21 y el procedimiento especial sancionador número 18, ambos del año 2018, formulando el magistrado Gastón Julián Enríquez Fuentes voto particular adhesivo en el primero de los mencionados, conforme a lo establecido en el artículo 316, fracción segunda de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, el cual se engrosará la sentencia definitiva. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo de los últimos 3 puntos del orden del día relativos al juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 22, al juicio de inconformidad número 31 y al procedimiento especial sancionador número 36, todos del año 2018, los cuales somete a consideración de este Pleno el magistrado Jesús Eduardo Bautista Peña, por lo que solicito al secretario proyectista, licenciado Tomás Alan Mata Sánchez, proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Con todo gusto. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. Síntesis del expediente JDC-022-2018. El presente asunto trata sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Lucio Martínez Chávez, en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, por el que desecha de plano el recurso de queja promovido en contra de la Asamblea Municipal Electoral de Escobedo, Nuevo León, señalando el inconforme en su demanda los agravios que a su consideración se le causan con dicha determinación. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada, ya que la misma no se encuentra debidamente motivada, en virtud de que la Comisión de Justicia responsable no señala con claridad y precisión el por qué inicia el cómputo del plazo de impugnación a partir del día 9 para concluir dicho plazo el día 12 de febrero y de esta forma determinar que la impugnación del actor se presentó fuera de plazo, siendo también omisa en demostrar de qué forma o a través de qué medios de comunicación hizo del conocimiento del interesado los acuerdos que hayan sido tomados respecto de la Asamblea Municipal Electoral de Escobedo, Nuevo León. En tal virtud, en el proyecto se ordena a la responsable que emita una nueva resolución en la que establezca de manera clara y precisa de qué forma o a través de qué medios de comunicación hizo del conocimiento del interesado los acuerdos que hayan sido tomados respecto a los actos impugnados, y en caso de no acreditar lo anterior, deberá tener por interpuesto en tiempo y forma el recurso de queja del actor, procediendo al estudio de fondo del mismo. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos son: primero, se revoca la resolución impugnada para los efectos referidos en el considerando 4.2 de la presente resolución. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada. Por otra parte, en el juicio de inconformidad 31, diagonal 2018, el ciudadano Juan Gabriel Macareno Escamilla controvirtió el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias que declaró improcedente la medida cautelar solicitada en contra de Fernando Adame Doria, presidente municipal de Linares, Nuevo León, por violaciones a la normatividad electoral, refiriendo que el citado funcionario público ha destinado recursos públicos para promover su imagen y afectando la equidad en la contienda. Al respecto, en el proyecto de resolución se propone confirmar el acuerdo impugnado, pues contrario a lo alegado por el actor, se advierte que la autoridad demandada no vulneró la normatividad electoral, toda vez que sí analizó el contenido en las publicaciones difundidas en Facebook y determinó, conforme a derecho, que no se advierte elemento alguno tendente a demostrar la aplicación de recursos públicos de manera parcial ni la promoción personalizada del servidor público denunciado. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se confirma el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral 24, diagonal 2018, que decretó la improcedencia de la medida cautelar. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada. Por último, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 36, diagonal 2018, formado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y del Partido Acción Nacional, se advierte del escrito inicial que los hechos consisten en que el denunciado ha realizado difusión de publicidad en la red social Facebook, lo que implica actos anticipados de campaña, siendo también responsable de lo anterior el Partido Acción Nacional por culpa en vigilando. Una vez realizada la valoración de las pruebas aportadas por las partes y las pruebas integradas por la autoridad electoral sustanciadora, en el proyecto de resolución se considera que los hechos denunciados son inexistentes,
en virtud de que, analizadas las publicaciones denunciadas, se advierte que constituyen opiniones en el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión del denunciado, además de que no se advierte elemento alguno tendente a demostrar que se hayan realizado actos anticipados de campaña, ya que no se acredita el elemento subjetivo de la conducta, razón por la cual se concluye que son inexistentes los hechos denunciados. Asimismo, en el proyecto se considera como inexistente la falta del deber de cuidado que se le atribuye al PAN, ya que en la presente resolución se determinaron como inexistentes las conductas denunciadas. En vista de lo anterior, los puntos resolutivos son: primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y al Partido Acción Nacional en los términos precisados en la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señores magistrados. Hasta su consideración. Sin observación. Sin observación. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, recabe la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación de los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 22, al juicio de inconformidad número 31 y al procedimiento especial sancionador número 36, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Licenciado Carlos César Lealilda García, el sentido de su voto. A favor de los dos primeros, formulando voto adhesivo en el segundo de ellos y en contra del tercero, formulando el voto respectivo. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Por unanimidad, los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, número 22, y del juicio de inconformidad número 31, ambos del año 2018, formulando el magistrado Carlos César Lealilda García voto particular adhesivo en el último de los mencionados proyectos, y por mayoría el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 36 del año 2018, formulando el magistrado Carlos César Lealilda García voto particular en contra, conforme a lo establecido en el artículo 316, fracción segunda de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, los cuales engrosarán a las sentencias definitivas. Muchas gracias. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12:22 del día 27 de marzo del presente año, se da por concluida la misma.